Hola amigos míos, me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy voy a responder una pregunta que me han hecho con bastante frecuencia. Guido, ¿cómo se vive en Mérida? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Y bueno, había yo pensado, como hoy es domingo, pedir un sushi a mi casa, pero dije no, mejor mientras platico con los amigos del canal, voy caminando por el parque a un restaurante de sushi y lo como al llegar ahí y mientras te cuento por qué sí y por qué no vivir en Mérida. Pues mira, lo primero que quiero decir es por qué elegí, entre comillas, retirarme en Mérida. Y digo entre comillas porque realmente no estoy retirado, sigo haciendo cosas, hago videocursos, grabo videos, en fin, tengo actividades que me entretienen y que me hacen pasarla bien y ganar un poco de dinero y demás. Pero una de las cosas que para mí eran importantes era la herencia cultural. Mi familia es yucateca, yo nací en Mérida, viví más de la mitad de mi vida en Ciudad de México, ciudad que adoro, que me encanta y que agradezco mucho, pero pues en Mérida están mis raíces, la comida, nuestro acento, nuestras costumbres, y la verdad es una ciudad en la que se vive muy bien. Pero independientemente de eso, te voy a dar algunos puntos a favor y algunos puntos en contra. Cuando yo vine a vivir a Mérida, que yo vine hace 7 años, yo vine justamente después del terremoto del 17, que se me sacudió todo el departamento en la Ciudad de México. Una de las grandes ventajas de venir a Mérida eran los precios. Porque cuando la gente me pregunta cuánto dinero necesito para vivir en Mérida, cómo se vive en Mérida, pues todo eso es muy relativo. Pero sí te puedo decir algo a ciencia cierta. De que yo llegué hace 7 años a este momento de la vida, los precios se han disparado por la gentrificación. La gentrificación, pues de alguna manera descrito a mi manera, es ese cambio de precios que empieza a darse en una ciudad cuando empieza a recibir un flujo de gente de otras ciudades, extranjeros, y eso Mérida lo vive. Porque como Mérida tiene fama de ser una ciudad muy segura, si no es una de las 3 más seguras de México, pues evidentemente hay mucha gente que ha venido a vivir a Mérida. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el centro histórico, que cada día está más bonito, está lleno de extranjeros, canadienses, norteamericanos de Estados Unidos, que vienen y arreglan las casas y evidentemente la pasan genial. Pero si nosotros vamos, el yucateco, por lo general ha sido de casa. Mi papá decía, no hijo, hay que tener casa porque la casa es tierra, es terreno. Y bueno, la gente que viene de fuera no le importa vivir en departamentos. Como yo he vivido más de la mitad de mi vida en departamento en Ciudad de México, a mí me encantan los departamentos. Y ahorita te voy a contar otras ventajas y desventajas. Pero en la torre donde yo vivo, hay 136 departamentos y solamente identifico a 2 yucatecos y a mí. Es decir, casi todos son de Tabasco, de Oaxaca, de Ciudad de México, de Estados Unidos, de Arizona, de Canadá. O sea, hay mucha gente de fuera. Entonces, toma en cuenta muy bien que este fenómeno de la gentrificación evidentemente también está subiendo los precios. Cuando la gente me dice cuánto necesito para vivir en Mérida, es absurdamente relativo. Acabo de hablar hace unos minutos con el guardia de seguridad y le pregunté cuánto pagaba de renta para que me orientara él, de acuerdo a un perfil, cuánto es lo menos que podría pagar por una casa que esté en orden, que tenga un baño, que tenga 2 recámaras, en un barrio no caro. Y lo más barato que podría encontrar, de acuerdo a la charla que tuve con el agente de seguridad, son un promedio de 3,000 pesos mensuales. Estamos hablando de lo más barato. Probablemente haya cosas más económicas, pero con muchas deficiencias. Pero de los 3,000 pesos que te estoy hablando, te puedes ir a vivir al Country Club, donde puedes encontrar una casa o un departamento de $2,500 mensuales o 50,000 pesos mensuales.
lo cual quiere decir que tenemos un rango de 3,000 pesos, que son $150, a $2,500, que son $50,000 pesos. Es decir, la brecha financiera puede ser enorme. También si vives una casa de 3,000 pesos con un jardín pequeñito, donde a lo mejor tú vas a hacer el arreglo de tu jardincito, vas a arreglar las cosas menores, es muy distinto a cuando tienes que subcontratar una serie de servicios cuando vives en una casa. Ejemplo, yo vivo feliz en un departamento porque cuando renté la casa de mi mamá, cuando mi padre murió, que mi mamá se fue a vivir a Cancún, hubo un tiempo que vine a Mérida y renté su casa. Para mí en lo personal, porque amigos del canal me han dicho, Guido, a mí no me vas a sacar de una casa. Yo soy feliz en una casa y es muy respetable. Pero para mí, viviendo solo, no era cómodo porque evidentemente tenía que estar al cuidado del jardinero, del que aspiraba la piscina, del que andaba quitándole el sarro a los aspersores del jardín, el que arreglaba las cosas de plomería. Es decir, siempre tenía yo que estar buscando empleados que corrigieran, arreglaran y mantuvieran lo que tenía yo en la casa. Un primo mío dice, ¿por qué te compras un departamento y no una casa? Le dije, bueno, primo, porque tú pagas un empleado porque te mantenga todo en orden. Yo no tengo un empleado. ¿Qué pago yo en cambio? Pago un mantenimiento que para muchas personas puede ser un costo elevado, pero es menos costoso que pagar un empleado que mantenga todo lo que a mi primo le mantienen, y yo a cambio de esa cuota de mantenimiento tengo una piscina que aspiran los empleados, un jardín que arreglan los empleados. Por ejemplo, este parque que estoy cruzando es parte del lugar donde vivo, pero no lo cuido yo. ¿Por qué? Porque yo nada más pago una cuota de mantenimiento. Concluyendo, los precios son muy relativos, el costo de vida es muy relativo. Si pensamos en un supermercado, probablemente el supermercado va a costar más o menos igual en Morelia que en Ciudad de México, que en Guadalajara, que en Mérida. Puede que haya algunos cambios, pero no creo que sean grandes cambios. Déjame te doy otro punto de vista. Una de las desventajas que puedes encontrar, a diferencia de la Mérida que yo encontré hace 7 años ahora, es que cada día hay más tránsito. A mayor volumen de gente, mayor cantidad de automóviles y evidentemente, pues eso va generando tránsito, va generando volumen de automóviles y eso es algo que a mí personalmente no me afecta porque yo salgo realmente poco. Pero para una gente que tiene que ir a trabajar todos los días o tiene que ir a estar llevando niños a la escuela, pues tiene mucho que ver. Cuando la gente me pregunta cómo vivir en Mérida, la pregunta también sería, ¿vienes solo o sola? ¿Vienes en pareja? ¿Vienes con hijos? ¿Aún van a la escuela? Todos esos factores los puedes considerar. Yo creo que si hablamos de dinero, donde más ahorro puedes tener es en una renta o en el precio de una propiedad. Porque también, por ejemplo, una propiedad, pues puedes comprar a lo mejor algo que cuesta 1,000,000 de pesos y puedes comprar algo que te cuesta 2 o 5 o 6 u 8 millones de pesos. Eso va a depender de un sinfín de factores. Pero también habría que considerar algo muy importante. Cuando yo me vine a vivir a Mérida, sabía que iba a pagar menos renta de entrada, pero tienes que considerar aire acondicionado si quieres vivir fresco. Porque una cosa que es una absoluta realidad es que el calor puede llegar a ser muy fuerte, entre 40 y 50 grados de sensación térmica, y entonces tener un aire acondicionado para dormir es un placer. Pero platicando con una amiga con la que comí hace unos días, que tiene familia en su casa y una serie de cuestiones eléctricas que usa en su casa, paga un promedio de 8,000 pesos mensuales de luz, que son $400 americanos. Yo en lo personal pago muchísimo menos, pero vivo solo, tengo solamente un refrigerador más o menos pequeño, evidentemente tengo una serie de cosas que no consumen mucha energía y entonces tengo otro consumo. Vamos a otro punto. Hay insectos. Y no estoy tratando de desanimar a la gente que viene de fuera, pero hay que entender que si hay insectos, evidentemente hay gente que ve una arañita y se asusta porque no está acostumbrado a vivir. Y esto no es de Mérida, esto es absolutamente de cualquier ciudad donde te vayas a vivir, que sea un clima similar a este. Puede ser si te vas a Isla Mujeres, si te vas a Cozumel, si te vas a Cancún, si te vas a Playa del Carmen, pues vas a vivir lo mismo. Entonces también, si vives una casa, tienes que considerar que tienes que estar fumigando si no quieres vivir entre insectos.
En donde yo vivo, por ejemplo, dentro del mantenimiento, pues ya está incluido todo lo que es ¿cómo se llama lo que acabo de decir? La fumigación, y entonces las cosas son completamente diferentes. Yo realmente te diría, piénsalo bien, y una de las cosas que te propondría es ven a Mérida a pasarte unos días, recorre la ciudad más que como turista, como si realmente vivieras aquí, y entonces empezarás a ver cuáles son realmente las condiciones en las que se puede vivir. Si vas a venir a buscar trabajo, yo sé, porque no lo he vivido en experiencia propia, que los salarios suelen ser más bajos que en otras ciudades del país. Ahora, ¿qué te brinda Mérida como un plus a otras ciudades? En primer lugar, paz y tranquilidad. Es indudable que Mérida es una ciudad tranquila, que puedes vivir en paz, que puedes vivir tranquilo, que te puedes transportar de alguna manera. Miren, estoy viendo un perrito maravilloso. ¿Puedo saludarlo? ¿Puedo saludarlo? Sí. ¿Lo puedo tocar? Bueno, yo creo que sí. ¿A él? No. Sí, ¿no? No se deja. Ah, no se deja. Miren, estoy viendo, ya ven. Hola, hola. No, sí, está bien, ladra. Nada más saluda. ¿Cómo se llaman los perros? Este es Xoloscuintle. Es Pau. Es Pau y se llama Xoloscuintle. Hasta luego. Más bien es un Xoloscuintle y se llama Pau. Que les vaya bien. Adiós, Pau. Bueno, finalmente estoy llegando al sushi y vamos a acabar porque aparte tienen muchísima música y vamos a acabar antes de entrar al restaurante. Pues ya listo para comer y vamos a comer algo simplemente sencillo. Un arrocito, un yakimeshi mixto con salsa Tampico extra que me encanta, acompañado de una copita de vino. Lo que quiero decirte es que realmente valores si realmente vale la pena el costo-beneficio. Y la mejor manera de averiguarlo es tomar un medio de transporte, venirte verdaderamente a la ciudad, identificarte y relacionarte con ella y entonces descubrir si es el lugar para ti. Creo que México es un país maravilloso, que tiene ciudades extraordinarias. Mérida, por supuesto, también lo es, pero toma en consideración las cosas que te he dicho hoy y espero que encuentres muy buenas respuestas y que realmente le saques provecho. Señores, me da mucho gusto saludarlos. Les mando un fuerte abrazo. Recuerda que un dedito y un corazón es que te leo. Bienvenidos sus comentarios. Si hay alguna pregunta concreta y la puedo responder, con mucho gusto se la respondo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.